Mi persona, María Fernanda Chambio Flores, Milagros Arenera Choque Lazo, Teresa Indira Guamani Guerra, Sayuri Panca Ceballos, Liles Puma Rodríguez, Luisa Milagros Reja Rodríguez, Salvador Tejada Huanqui, Gilberto Torres Paniagua, Exmer Daniel González de Málaga y Liz Lady Ventura Añari. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, para comenzar vamos a hablar sobre la valoración y la entrevista psicosocial. Se va a tener que esta va a ser importante mencionar que en niños las enfermedades mentales van a ser más prevalentes que otras como la leucemia, diabetes y otras enfermedades. Esto entonces nos va a dar la importancia de este asunto. Y el gasto en estas enfermedades va a ser mayor que en cualquier otra enfermedad pediátrica, incluida esto el asma, los traumatismos y las infecciones de las vías respiratorias superiores, así como las enfermedades infecciosas. También se va a tener que casi 1 de cada 5 niños experimenta una enfermedad psiquiátrica y de ellos el 75 al 80% no recibe los servicios necesarios de salud mental. También las enfermedades psiquiátricas no tratadas o tratadas de manera incorrecta van a persistir durante mucho tiempo, durante décadas, y se hacen resistentes al tratamiento, lo cual va a dificultar la adherencia al tratamiento y también de manera progresiva van a provocar consecuencias a nivel social, a nivel educativo y también a nivel económico. Entonces, los objetivos de esta valoración y entrevista psicosocial van a ser determinar si hay signos y síntomas de dificultades cognitivas, síntomas del desarrollo y también si es que hay dificultades emocionales, conductuales o sociales. Y también caracterizar estos signos y síntomas en un grado suficiente para poder determinar su tratamiento apropiado. Y esta valoración debe concentrarse en la naturaleza del problema de presentación y también en el contexto clínico. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a los problemas de presentación, se va a considerar que los lactantes se pueden llevar a la consulta clínica por problemas de alimentación y de regulación del sueño. También van a ser por preocupaciones de sus progenitores relacionadas con la falta de un aumento de peso y de longitud, también la ausencia de reactividad o interés social. Otros problemas son las limitaciones en la vocalización, la apatía o falta de interés y la respuesta a los desconocidos cuando esta es excesivamente temerosa o es demasiado familiar. En los niños pequeños van a ser evaluados por problemas de sueño, retrasos del lenguaje, una hiperactividad motora, mala conducta extrema, también por timidez, una adhesión inflexible a las rutinas, o cuando presentan dificultades para separarse de sus padres, o también dificultades en el control de esfínteres y problemas de alimentación. En cuanto a los niños de edad preescolar, los problemas incluyen dificultades de excreción, encoplesis, enuresis y también si existen celos entre hermanos, así como también la falta de amigos, la impulsividad que puede ser autodestructiva, múltiples miedos, la presencia de pesadillas y el rechazo a seguir instrucciones, así como también las rabietas. En el caso de ya niños mayores, van a ser llevados a consulta por preocupaciones relacionadas con lo que son episodios de cólera, tristeza, enuresis, hiperactividad, también impulsibilidad, una mayor distracción, problemas de aprendizaje y también actitudes desafiantes y pesadillas y rechazo a la escuela. También otros problemas son trastornos de somatización, problemas de comunicación, la presencia de tics y retraimiento o el aislamiento. Por último, en el caso de los adolescentes, estos van a ser evaluados por preocupaciones acerca de la situación familiar y las experiencias con respecto a la sexualidad y las drogas. También problemas para la formación de identidad, autoestima y moralidad. Siguiente, por favor. Como segundo punto se va a tener a la psicofarmacología y en este se va a considerar que va a ser la primera línea de tratamiento de diversas enfermedades psiquiátricas del niño y del adolescente, como por ejemplo el trastorno de déficit de atención y de hiperactividad, la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Se va a utilizar de manera coadyuvante con los tratamientos psicosociales. Y esto va a abarcar la ansiedad, la depresión, trastornos del espectro autista y el tratamiento para tics también. Además, los síntomas diana más comunes van a incluir lo que son la agitación, la agresividad, la ansiedad, la depresión, también una hiperactividad, la falta de atención, la impulsividad,
la presencia de manía, obsesiones y compulsiones, y también si estuviera psicosis. Entonces, en la tabla se pueden ver los síntomas objetivos y las consideraciones farmacológicas que se deben tener para cada uno de ellos, como en el caso de la agitación, la agresividad, la, la depresión, por ejemplo, los antidepresivos. En el caso de tics podemos ver los alfagonistas y los antipsicóticos. Siguiente, por favor. Y en este cuadro podemos ver la clasificación en psicofarmacología de acuerdo a los estimulantes y otros fármacos para tratar el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Y bueno, en este podemos ver que las opciones son antidepresivos, antipsicóticos y también estabilizadores del estado de ánimo. En el caso del primer grupo, para tratar el trastorno por déficit de atención, se va a considerar a la cefalea, gastralgia y supresión del apetito, pérdida de peso, incremento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, así como también retraso en el inicio de sueño como efectos adversos. Y ya más raramente se pueden presentar irritabilidad, agresividad y retraimiento social y alucinaciones. En el caso de los antidepresivos, se tienen como efectos adversos los pensamientos, se tienen como objetivo los pensamientos suicidas durante tratamiento y también va a requerir ajuste de dosis. En el caso de antipsicóticos, se puede ver raramente un síndrome neuroléptico maligno que va a ser una reacción que va a ser potencialmente fatal y puede ocurrir dentro de la terapia con antipsicóticos. Y por último, en el caso de estabilizadores del estado de ánimo, se puede presentar efectos adversos como una poliuria, polidipsia, también el desarrollo de hipotiroidismo y también hiperparatiroidismo. Y otros efectos también que se pudieran presentar con este tratamiento son la ganancia de peso, las náuseas, dolor abdominal y acné, así como síntomas del sistema nervioso central, entre los cuales están, por ejemplo, el temblor y el deterioro de la memoria. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar con la psicoterapia y hospitalización psiquiátrica. La psicoterapia es el tratamiento de primera línea para la mayoría de los trastornos psiquiátricos en los niños y en los adolescentes, debido a que este tipo de terapia produce generalmente unos resultados similares a la farmacoterapia con un menor riesgo de daño. Incluso en los trastornos como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y el trastorno de déficit de la atención, hiperactividad, TDAH, en los cuales la medicación es el tratamiento de primera línea, la psicoterapia ayudante puede transmitir un beneficio adicional considerable. La psicoterapia es moderadamente efectiva en reducir la sintomatología psiquiátrica y en conseguir la remisión de la enfermedad. Bueno, aquí tenemos terapias. Dentro de la psicoterapia tenemos las siguientes terapias. Ahí vemos 4. La terapia conductual se basa en el condicionamiento clásico y el operante. Ambos enfoques no se refieren a los motivos internos del individuo, sino que abordan los estímulos antecedentes y las respuestas consecuentes. Después tenemos a la terapia cognitivo-conductual. Esta se basa en teorías de aprendizaje social, cognitivo y extiende la terapia conductual para abordar la influencia de los procesos cognitivos en el comportamiento. Después vemos a la terapia interpersonal. Esta se centra en cuestiones interpersonales que conducen a la angustia psicológica y se considera que los pacientes tienen fortalezas y vulnerabilidades biopsicosociales que determinan la forma en que afrontan o responden a una crisis interpersonal, un estresor. Y por último vemos a la terapia psicodinámica. En el núcleo de la terapia psicodinámica se encuentra una interacción dinámica entre las diferentes dimensiones de la mente. Y este enfoque se basa en la creencia de que gran parte de la actividad mental ocurre fuera de la conciencia de uno. Después vamos a ver ahora los trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados. La medicina psicosomática pediátrica aborda la relación entre los factores físicos y psicológicos en el origen o mantenimiento del estado de enfermedad y el proceso mediante el que el sufrimiento se experimenta y se expresa a través de síntomas físicos. Se denomina somatización o enfermedad psicosomática, y aunque existen en prácticamente todos los trastornos psiquiátricos, los síntomas físicos son más notables en los distintos trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados.
En el Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales del DSM-5, las enfermedades previamente conocidas como trastornos somatomorfos se clasifican como trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados. Entonces, iniciamos con el trastorno de rumiación y mericismo. El trastorno de rumiación o mericismo consiste en la regurgitación repetida de los alimentos. La comida regurgitada puede volver a masticarse, volver a tragarse o escupirse durante un periodo de como mínimo un mes, tras un periodo de funcionamiento normal. La regurgitación es frecuente y tiene lugar a diario. No sucede durante el sueño y no se debe a una enfermedad gastrointestinal asociada o a otras enfermedades. En la etiología, los factores de riesgo que están relacionados al trastorno de rumiación en los bebés y en los niños incluyen problemas de relación con los cuidadores primarios, ausencia de un entorno estimulante apropiado, abandono, situaciones vitales estresantes, una conducta aprendida reforzada por sensaciones placenteras y la distracción de las emociones negativas, y un refuerzo involuntario de los cuidadores primarios. En el tratamiento, el primer paso consiste en un análisis conductual para determinar si el trastorno sirve como una autoestimulación o está motivado socialmente. El tratamiento conductual se centra principalmente en reforzar la corrección de la conducta alimentaria, así como en reducir al mínimo la atención prestada a la rumiación, y las terapias conductuales, en concreto el análisis conductual aplicado en pacientes con discapacidad intelectual o trastornos del espectro del autismo, se muestran ahora mucho más útiles. Después vemos a la pica. Este es un trastorno alimentario que se caracteriza por la ingesta persistente de sustancias no alimentarias sin un valor nutritivo. Por ejemplo, el papel, el jabón, yeso, carbón, tiza, madera, ceniza, pintura, tierra, durante un periodo mínimo de un mes. La conducta alimentaria es inapropiada para el nivel de desarrollo. Por ejemplo, la conducta normal de los lactantes y niños muy pequeños de llevarse objetos a la boca, y por tanto se sugiere que el diagnóstico se haga a partir de los 2 años de edad. En cuanto a la etiología y tratamiento, se han propuesto numerosas etiologías, pero ninguna se ha demostrado. Las causas varían desde las psicosociales hasta las físicas. Incluyen déficits nutricionales, por ejemplo, hierro, zinc, calcio, ámbitos socioeconómicos desfavorables, por ejemplo, la exposición a la pintura con plomo, malos tratos y desamparo, desorganización familiar, trastornos mentales, conductas aprendidas, un trastorno bioquímico subyacente y factores culturales y familiares. En el tratamiento en general para la pica está indicado un tratamiento conductual, social y médico combinado para desarrollar una estrategia de intervención eficaz en los casos de pica. Aquí es muy importante comprobar si existe una situación de abandono y una supervisión familiar, junto con la valoración psiquiátrica para detectar posibles trastornos mentales o un retraso en el desarrollo. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son trastornos y hábitos motores. Estos trastornos motores se van a definir como un conjunto de síntomas psiquiátricos interrelacionados que se van a caracterizar por movimientos anómalos y fenómenos asociados. Ahora, los hábitos motores van a representar un comportamiento motor repetitivo y a menudo problemático, como la succión del pulgar o el rechinar de los dientes. Pero estos no son considerados trastornos motores según el DSM-5. Dentro de los trastornos de tics se van a caracterizar por tics ya sean involuntarios, rápidos, repetitivos, únicos o múltiples, que pueden ser motores, ya sean vocales, fónicos, con frecuencia pueden ser fluctuantes, pero que van a persistir durante más de un año desde su aparición. Dentro de estos vamos a tener a lo que es el trastorno de Tourette, los tics motores o vocales persistentes crónicos y los tics transitorios. Acá es importante recalcar que el tic motor o vocal persistente se va a diferenciar del trastorno de Tourette porque en el trastorno de Tourette se van a presentar ambos, ya sean los tics motores como los vocales. Ahora, los tics se van a clasificar también en lo que son tics motores simples, que van a ser movimientos rápidos y breves que afectan a un solo músculo o a unos pocos grupos musculares. Los tics motores complejos van a implicar ya unos movimientos secuenciales. Los tics vocales simples, ya sea como aclararse la garganta, sorber o toser, o son sonidos y ruidos aislados sin significado.
y los tics vocales complejos que van a implicar palabras o expresiones reconocibles. En lo que concierne a la evolución clínica, su prevalencia va a ser del 6 a 18% en niños y de 3 a 11% en las niñas. Su aparición frecuentemente va a ser entre los 4 y 6 años, pero se pueden presentar de manera rara en la adultez. Es muy raro un empeoramiento de estos tics en la vida adulta. La siguiente, por favor. Ahora, para la detección y valoración, usualmente estos pueden pasar desapercibidos por la familia y se suele usar escalas de puntuación como complemento a la detección verbal. Si se detecta la presencia de unos tics, debe realizarse una valoración más global que incluya la edad de aparición, el tipo de tics, la frecuencia, los factores que atenúan y los que exacerban y los antecedentes de tics en la familia. En el diagnóstico podemos observar que se utiliza lo que es los criterios de DSM-5, ya sea para el trastorno de Tourette, el trastorno de tics motores o vocales persistentes y el trastorno de tics transitorios. En el trastorno de Tourette tenemos 4 criterios. Dentro de estos, los tics motores múltiples y uno o más vocales. Los tics pueden aparecer intermitentemente en frecuencia, pero van a persistir por más de un año, comienzan antes de los 18 y no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia. Para los tics motores o vocales, van a ser únicos o múltiples y han estado presentes, pero no ambos a la vez. Los tics pueden aparecer intermitentemente en frecuencia, comienzan igual antes de los 18 y no se puede atribuir a efectos fisiológicos. Y finalmente, para lo que es el trastorno de tics transitorios, pueden ser tics motores y o vocales únicos y múltiples, han estado presentes al menos un año y deben comenzar antes de los 18. Y al igual que en el anterior, no se le deben atribuir algún efecto fisiológico. Para lo que es el tratamiento, se va a recomendar que lo que es la psicoeducación, la adaptación en clase o escolar, que va a consistir en ignorar los tics y permitir al paciente salir del aula cuando lo necesite, y terapias de intervención del hábito. La siguiente, por favor. Ahora, los trastornos de movimientos estereotipados. Estos se van a caracterizar por un comportamiento motor repetitivo, aparentemente guiado y sin objetivo, que va a interferir en las actividades sociales, académicas o de otro tipo, y que estas pueden provocar autolesiones. Pueden ser, dependiendo de si son fácilmente anulados, suprimidos o no, se pueden clasificar en leve, moderado y grave. Algunos ejemplos de estas van a ser las sacudidas de mano, balancearse, dar cabezazos, morderse y golpearse a sí mismo. Su representación va a depender de la naturaleza del movimiento estereotipado y del grado de conciencia que el niño tiene de su conducta. Así, hay algunos movimientos que desaparecen cuando se presta atención al movimiento o cuando se les distrae. Pueden producirse muchas veces durante un mismo día, variando el tiempo transcurrido entre una y otra repetición, y pueden aparecer en múltiples contextos, ya sea en estados de excitación, estrés, fatiga o aburrimiento. Este trastorno va a aparecer al principio de desarrollo, usualmente antes de los 3 años, y estos movimientos van a desaparecer con el tiempo en la mayoría de los niños. Los movimientos estereotipados simples son normales durante el desarrollo en los niños pequeños. Los movimientos estereotipados complejos son mucho menos frecuentes. Casi siempre se van a asociar con un retraso en el desarrollo si se producen en niños mayores de 5 años. Ahora, se va a tener como factores de riesgo el aislamiento social con estimulación insuficiente, como por ejemplo un abandono grave, que puede llegar a estereotipias como balanceos o giros repetitivos. También va a estar influenciado por el estrés ambiental. Como tratamiento se va a tener a la terapia conductual, la cual va a ser el pilar central de este. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de los hábitos motores, que son
frecuentes en la infancia y pueden ir desde comportamientos normalmente benignos y transitorios, ya sea la succión del pulgar o morderse las uñas, a más problemáticos como la tricotilomanía y el bruxismo. En lo que refiere a lo que es succión del pulgar, va a ser normal en la infancia y hasta un 25% de los niños de 2 años y en un 15% de los niños de 5 años lo van a presentar. Cuando este se presenta en mayores de 5 años, puede asociarse a secuelas como la paroniquia y la mordida abierta anterior. Ahora, hablando del bruxismo o el rechinar de los dientes, va a ser un problema frecuente y se va a presentar entre un 5 a 30% de los niños y pueden empezar durante los 5 primeros años de vida y asociarse a una ansiedad diurna. Ahora es importante recalcar que el bruxismo no tratado puede asociarse a problemas de oclusión dental. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de los trastornos de ansiedad, que se van a caracterizar por una ansiedad patológica en la que el síntoma llega a ser discapacitante y va a interferir con las interacciones sociales, el desarrollo y el logro de objetivos, inclusive con la calidad. La edad de aparición van a ser los 11 años y las manifestaciones físicas van a ser la pérdida de peso, palidez, taquicardia, temblor, calambres, parestesias, hiperhidrosis, rubor, hiperreflexia y dolor abdominal. La prevalencia, eh, estos trastornos de ansiedad son más habituales en la infancia y van a afectar entre un 5 a 18% de todos los niños y adolescentes. Ahora, la mayoría de lactantes van a manifestar recelo o ansiedad ante desconocidos, lo que se va a detectar hacia los 7 y 9 meses de edad. En general, los niños en edad preescolar van a manifestar temores específicos, ya sea la oscuridad, animales y situaciones imaginarias, además de la ansiedad de separación. En la adolescencia, la ansiedad y el trastorno afectivo van a predecir un mayor riesgo a síntomas de ansiedad y depresión en la vida adulta. Lo que se destaca la necesidad de diagnosticar y tratar precozmente estos trastornos. La siguiente, por favor. Ahora vamos a observar algunos otros trastornos de ansiedad. Dentro de estos vamos a tener el trastorno de ansiedad que va a tener una prevalencia del 3 al 5.4% y es normal y está dentro del desarrollo normal y se va a iniciar hacia los 10 meses de edad y va a disminuir progresivamente a los 18 meses. A los 3 años de edad, la mayoría de niños puede aceptar la ausencia temporal de la madre o del cuidador. Este se va a caracterizar por preocupaciones no realistas y persistentes que van a estar relacionadas con la separación del hogar o con una importante figura de apego. También pueden querer resistirse a ir a la escuela o no querer acostarse sin tener a los padres junto a ellos. La siguiente, por favor. Dentro de los trastornos del estado de ánimo, también vamos a observar a la depresión mayor, trastorno depresivo mayor, que se ha tomado criterios diagnósticos para niños y adolescentes. Se debe tener en cuenta de que estos niños van a estar irritables y en cuanto a la pérdida importante de peso, se debe considerar el fracaso en el aumento del peso esperado. Su presentación, tanto en adolescentes y niños, se relaciona con un trastorno bipolar y pensamientos suicidas. La siguiente, por favor. El trastorno bipolar y trastornos relacionados van a incluir el trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2, el ciclotímico y otros trastornos no especificados y especificados. En los adolescentes, las manifestaciones clínicas de la manía van a ser similares a las observadas en adultos con frecuencia. Y un síntoma que va a estar asociado va a ser la psicosis con ideas delirantes y alucinaciones, un humor expansivo o ideas delirantes de grandeza o locuaces van a estar presentes en el desarrollo normal de los niños. La evolución temprana en el caso del trastorno bipolar 1, durante la adolescencia parece ser más crónica y refractaria al tratamiento, comparado con el trastorno bipolar de comienzo en edad adulta. Es importante recalcar que va a tener secuelas. Dentro de ellas va a haber un aumento del riesgo de suicidio y también está asociado con una disminución de la función ejecutiva y de la memoria verbal.
Ahora, doctor, vamos a encontrar con lo referente a suicidio e intento de suicidio. Para poner un contexto con referente a la epidemiología dentro del Perú, vamos a ver de que entre 2017 y 2018 hubieron 64 casos de niños entre 8 y 17 años. El 22% de estos suicidios se produjeron entre 10 y los 19 años. Hay que mencionar que existen factores de riesgo, como puede ser la presencia de un trastorno mental persistente, distorsiones cognitivas, factores biológicos, factores sociales, ambientales y culturales. Dentro de la valoración y intervención, se debe considerar en caso antecedentes psicosociales o comportamientos preocupantes del niño. La prevención debe estar enfocada en lo que vendría a ser la educación a los pacientes y sus padres sobre los signos de alerta del suicidio y restringir de esta forma el acceso a las formas de autolesionarse. También la presencia de programas escolares que han demostrado potencial para que estudiantes aprendan a reconocer los signos de depresión y de suicidio en sí mismos y en sus compañeros. Siguiente. Trastornos de la conducta alimentaria. Lo que vendría a ser la anorexia nerviosa va a ser a principios o mediados de la adolescencia. Luego también, como se llama, lo que vamos a ver de la bulimia nerviosa, va a ser a finales de la adolescencia. Los pacientes de sexo femenino va a ser la mayor cantidad. Aquí vamos a ver que va a ser aproximadamente el 85%. Dentro de la fisiopatología y patogenia, los trastornos de conducta alimentaria pueden ser considerados una vía final común, con diversos factores predisponentes. Entre el diagnóstico diferencial, para poder diferenciar las diferentes patologías, vamos a ver que podemos encontrar el hipertiroidismo, cáncer, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, diabetes mellitus o podría ser el abuso de estimulantes. Entre las complicaciones más importantes vamos a ver que los órganos que van a terminar siendo más afectados son el corazón, el cerebro, las gónadas y los huesos. Uno de estos signos que podemos ver puede ser la bradicardia nasal, hipotensión, cianosis, también la presencia de una desnutrición crónica, la presencia de taquiarritmias y las disritmias. Siguiente, por favor. Respecto al tratamiento, si vemos lo que viene a ser la atención primaria, vamos a ver de que se tiene que alcanzar y mantener la salud, supervisar el estado físico del paciente, establecer los límites en las conductas que van a amenazar la salud de nuestro paciente. Respecto a la nutrición y actividad física, en lo que viene a ser la anorexia nerviosa, se debe aumentar gradualmente alrededor de 250 a 500 gramos por semana. Y en la bulimia nerviosa, la introducción gradual de los alimentos prohibidos, entre comillas. El ejercicio, pero este sí o sí tiene que tener una supervisión, ya que este va a mejorar el estado de ánimo de nuestro paciente. Y en el tratamiento psicofarmacológico, vamos a ver de que los ISRS, debido a los síntomas depresivos, además van a ser eficaces en la reducción de los atracones y purgas. El tratamiento cognitivo-conductual, el tratamiento conductual dialéctico, la terapia de grupo y también lo que vendría a ser el tratamiento basado en la familia puede ayudar al paciente. El pronóstico referente a la anorexia va a ser un diagnóstico precoz y un tratamiento eficaz en el mayor de los 80 casos. Vamos a ver en la bulimia nerviosa, vamos a ver que el pronóstico va a mejorar con un tratamiento multidimensional. Y todo esto nos va a ayudar a lo que es el estado de ánimo, los traumas previos y la impulsividad. Siguiente. Trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta. Estos se van a caracterizar por una deficiencia esencial de la autorregulación de la ira, agresividad y rebeldía. Tenemos el trastorno negativista desafiante, el trastorno expresivo intermitente y el trastorno de conducta. El trastorno negativista va a ser un patrón persistente de enfado, irritabilidad y discusiones. Su etiología está asociada a marcadores neurobiológicos, estrategias eficaces de crianza y la influencia de los compañeros del vecindario. En el trastorno explosivo intermitente que esté ahí, la detección de casos va a hacer que los padres lleven a sus hijos al centro de atención primaria para que sean interrogados acerca del comportamiento colérico, agresivo y desafiante de su hijo como parte de la entrevista rutinaria. Referencia al trastorno de conducta, el patrón repetitivo y persistente en la que no se respetan las normas o reglas sociales. Los síntomas pueden variar dependiendo de la edad, pero suelen mentir. Más tarde van a terminar realizando agresiones sexuales o físicas. El tratamiento va a ser un entrenamiento de padres, una terapia cognitivo-conductual, el cuidado tutelar terapéutico y un tratamiento multisistémico. Siguiente. Berrinches y espasmos del sollozo. Estas van a ser expresiones normativas del desarrollo de la frustración de los niños. Es muy importante que los padres identifiquen estos tipos de berrinches y sus limitantes. Los gritos y amenazas refuerzan e intensifican el comportamiento de posición de los niños. Se aconseja un tiempo de espera una vez inicial el berrinche. Si los niños muestran un buen control, su comportamiento debe ser reconocido y elogiado.
Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora veremos los espasmos del sollozo que van a poder presentarse durante un berrinche, y se trata de eventos en los que el niño llora y se vuelve apneico, pálido, cianótico, puede perder el conocimiento y ocasionalmente puede darse una breve convulsión, y esto genera en los padres gran preocupación y es una experiencia que los asusta, pero se recomienda que ignoren estos espasmos al iniciar, ya que sin esfuerzo el espasmo del sollozo generalmente desaparece. Y en sí hay condiciones médicas que debemos descartar en un espasmo del sollozo, como las convulsiones, la crisis de Charip, la disautomía, las arritmias cardíacas y lesiones del sistema nervioso central. Ahora sí, cuando los berrinches o espasmos del sollozo se acompañan de golpes en la cabeza o de altos niveles de agresión, se indica una evaluación de la salud mental, o también en casos donde estos persistan en latencia y en los años prepuberales. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora veremos tres acciones importantes que también se presentan, lo que consiste en mentir, robar y el absentismo. En el caso de mentir, entre los 2 a 4 años, mentir suele usarse como un método de juego con el lenguaje al observar las reacciones de los padres, los preescolares, y también estos aprenden acerca de las expectativas de la honestidad en la comunicación. Y en este grupo de edad, el mentir no suele tener un fin malicioso o premeditado. En el caso de robar, cuando los niños pequeños roban, este comportamiento es una acción impulsiva para adquirir algo que quieren, como por ejemplo cuando un niño toma dulces en la tienda, pero es en ese momento donde se debe intervenir y debe hacerse de la manera adecuada. Esto siguiendo con el ejemplo, los padres tienen en esta situación una oportunidad de enseñanza, pueden hablar con el niño e ir juntos a pagar el producto, demostrando que no puede tomar las cosas sin permiso, sino que en este caso, por ejemplo, debe realizarse un pago. Y en el caso del absentismo, puede tener como causas la desorganización dentro del hogar, el cuidado de hermanos menores, problemas de conducta o también problemas como depresión o ansiedad. Y se presenta con mayor frecuencia en niños mayores, que puede deberse a dificultad de aprendizaje, la ansiedad social, depresión, exposición traumática, el bullying o abuso de sustancias. Ahora, el siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la agresividad, el comportamiento agresivo va a ser un síntoma grave asociado con una morbilidad y mortalidad significativas, y en un comportamiento agresivo persistente la intervención temprana va a estar indicada. Se puede dar por factores estresantes o situaciones familiares caóticas, donde tenemos familias donde haya desempleo crónico, la discordia familiar, exposición a violencia comunitaria y doméstica, también la criminalidad. Y el comportamiento agresivo a menudo está presente en una variedad de condiciones patológicas diferentes, como las mencionadas ahí, el trastorno de déficit de atención, hiperactividad, el negativista desafiante, explosivo intermitente, trastorno de conducta y de la desregulación destructiva del estado de ánimo. Y en niñas suele presentarse un comportamiento coercitivo interpersonal, y esto significa que desarrollan un patrón de manipulación psicológica y emocional, amenazas o agresiones, uso de humillación e intimidación o abusos para causar daño emocional o físico a otras personas. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, sí. En cuanto al comportamiento autolesivo, vamos a definir esto como un daño intencional autoinfligido a la superficie del cuerpo de un individuo de una manera que se induzca sangrado, hematomas, dolor, con la expectativa que esto cause daños físicos leves o moderados. Y encontramos muchos tipos de autolesiones como cortarse, quemarse, perforarse, golpearse o darse puñetazos, hurgarse las heridas y clavarse las uñas en la piel. Y se asocia con depresión, ansiedad, la victimización, aislamiento social, también el bajo rendimiento escolar y el abuso físico sexual. Siguiente diapositiva. Ahora, en cuanto a las psicosis infantiles, iniciaremos con las psicosis asociadas a epilepsia, y estas se encuentran dentro del trastorno de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, como veremos más adelante. Este tipo de psicosis se ha identificado en niños y adultos y se clasifica en ictal, interictal y posictal. El periodo ictal es una forma de estado epiléptico no convulsivo que se asocia a periodos de obnubilación que puede durar horas o días. La interictal breve puede persistir de días a semanas y se asocia a paranoia, delirios y alucinaciones auditivas. Y finalmente la posictal, que es el más frecuente y persiste hasta una semana y después remite en forma espontánea. Siguiente diapositiva, por favor.
En lo que es el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, se caracterizan por síntomas positivos de psicosis, como delirios, alucinaciones, un discurso desorganizado o comportamiento desorganizado. Tenemos el psicótico breve, que se caracteriza por la duración de uno o más de estos síntomas durante al menos un día, pero menos de un mes, seguido de una resolución completa del episodio. Este suele aparecer en la adolescencia o al comienzo de la edad adulta, y es necesario que remita en el transcurso de un mes, como ya se dijo. Y también se presenta el trastorno esquizofreniforme, que si se da si 2 o más síntomas psicóticos duran de 1 a 6 meses, y el inicio abrupto, la confusión, la ausencia de un afecto franco y la buena función premórbida predicen un mejor resultado en ese trastorno. Y por último, la esquizofrenia, que como ya sabemos, según los criterios de la DSM-5, refiere que 2 o más síntomas psicóticos deben haber estado presentes durante un mínimo de 6 meses. Y esta se desarrolla entre el final de la adolescencia y la mitad de la treintena. El comienzo puede ser brusco o insidioso, y aunque la mayoría desarrolla todo esto de manera progresiva, y van a referir síntomas depresivos. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Tenemos la catatonía en niños y adolescentes, que va a ser la catatonía un estado mal definido que aparece como una manifestación poco frecuente de un tono muscular reducido o aumentado y una reducción de la receptividad. Y se incluyen la psicosis, trastornos inducidos por drogas, del espectro autista, del estado de ánimo, y es importante que sepamos detectar la catatonía, pues suele responder muy bien al tratamiento con benzodiazepinas y o terapia electroconvulsiva. Siguiente, por favor. Bueno, como último punto tenemos las alucinaciones fóbicas agudas de la infancia, que en la evaluación de niños y adolescentes que describen alucinaciones, la primera tarea clínica va a ser descartar las asociadas a una enfermedad mental grave y las que derivan de otras causas. Este tipo de alucinaciones son benignas y frecuentes en niños en edad preescolar que son sanos, suelen ser visuales o táctiles, pueden durar entre 10 a 60 minutos y suceden en cualquier momento, pero con más frecuencia en la noche. Los síntomas pueden persistir durante 1 a 3 días y remite gradualmente en el curso de 1 a 2 semanas. Siguiente. Bueno, esa sería la bibliografía y sería todo respecto a este tema. Muchas gracias por su atención. Muy bien, ¿no? Se han tocado muchos temas, ¿no? De importancia, porque algunos de ellos son muy comunes, ¿no? Como por ejemplo la pica, que es la necesidad de comer algo que es inorgánico, que puede traer consecuencias en los niñitos, como por ejemplo los chicos que se comen la pared, lo que se descama de la pintura, pueden traer como consecuencia anemia o intoxicación por plomo, o los niños que comen tierra pueden tener parasitosis o infecciones intestinales, ¿no? Y algunos otros que se comen algunos objetos inorgánicos, ¿no? Que se comen el borrador, las tizas, la punta del lapicero, plásticos, etcétera, etcétera, que puede traer, ¿no?, como consecuencias incluso a veces aspiración de estos cuerpos extraños al tracto respiratorio, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Los niños que tienen pica, la mayoría de ellos tienen anemia, ¿no? Déficit de hierro. Entonces a veces mejorando esto, pues también se mejora la pica. Y al igual que los niños que tienen espasmo del sollozo, que también que lo mencionaron, es una entidad que el niñito deja de respirar, es una apnea, ¿no? Después de haber tenido una experiencia desagradable, dolorosa o frustrante, ¿no? Un chiquito que le quitan un juguete o se cae, se golpea, le ponen una inyección y se pone pues a llorar, y de repente deja de llorar y hace un llanto continuo en expiración, y cuando quiere volver a inspirar no puede. En ese momento hay dos tipos de chicos que tienen espasmo del sollozo, unos que se ponen morados, ¿no?, y que incluso hacen hipoxia y pueden convulsionar, y otros que se ponen pálidos, ¿no?, que están totalmente pálidos. Las mamás los tratan de reanimar, le echan agüita, algunos le hacen ventilación boca a boca y después se recupera. Entonces hay diferentes grados de este espasmo del sollozo, pero si uno ve simplemente, y a veces acuden por la convulsión, ¿no? Entonces estuvo morado y convulsionó. Entonces siempre preguntemos el antes, durante y después, ¿no? ¿Qué pasó antes de que convulsione?
Pues el niñito estuvo jugando con un carrito, el hermano mayor vino y se lo quitó. Se desesperó, se frustró y le pasó esto, se puso a llorar y después de que se puso a llorar no podía respirar, se puso morado y convulsionó. Esa es la historia del espasmo del sollozo. A diferencia, por ejemplo, de un niño que tiene una convulsión, ¿no? Que también va a llegar al estado convulsivo, o tónico, clónico, generalizado, pero el paso previo a esto no es que le quitaron el juguete ni que se puso a llorar. El chiquito puede haber tenido fiebre, puede haber tenido vómitos, diarreas, alguna otra cosa que le ha originado la convulsión, ¿no? Entonces siempre preguntemos cómo es. Dentro del diagnóstico diferencial de la epilepsia tipo gran mal, está el espasmo del sollozo. Y al igual que la pica, se presenta muy frecuentemente en niños que tienen anemia, ¿ya? Hemos visto hablar sobre los tics motores, ¿no? Esas pequeñas sacudidas que pueden haber, como que se arreglan el cuello, ¿no? Mueven de un lado al otro, o hacen movimientos deglutorios, masticatorios, les tiembla o tienen sacudidas mioclónicas de los miembros superiores, ¿no? Muchos de estos pacientitos tienen asociado trastornos psicológicos severos en casa, entonces tienen esta forma de expresarlo, ¿no? Entonces siempre una evaluación por psicología también nos va a ayudar. Hay tics motores, tics verbales, tics no verbales. La entidad más florida de los tics es el síndrome de Gilles de la Tourette. Es un síndrome en el cual el paciente tiene cacofonía, le gusta hablar malas palabras, le gusta repetir lo que uno le hace, entonces tiene egofonía. Por ejemplo, uno le pregunta, ¿cómo te llamas? Y el niño, en vez de responder, me llamo Juan, ¿no? Te dice, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, hijito? ¿Cómo te llamas, hijito? Entonces se convierte en un ciclo reverberante hasta que te saca pedequicio, ¿no? No puedes hablar con él, ¿no? Entonces, y tienen tics, y son impulsivos, tienen agresividad, impulsividad, tienen trastornos de déficit atencional, ¿no? Tiene un bajo rendimiento escolar. Hay tratamientos para los tics, ¿no? Y con eso, pues, el paciente mejora. Otra de las cosas que escuché, por ejemplo, la tricotilomanía, que es el deseo de arrancarse el cabello, ¿no? Se arrancan el cabello cuando están tensos o muy nerviosos, tienen exámenes y se lesionan y se jalan el cabello, ¿no? Entonces tienen unas zonas alopésicas, ¿no? Porque se están extrayendo el cabello de un lado. Y otros tienen una tricotilofagia, es decir, que no solamente se lo sacan el cabello, sino se lo comienzan a comer. Y esta tricotilofagia, en el tiempo, si no lo tratamos, estos cabellitos se van formando pequeños acúmulos que se llaman besoares, ¿no? Un tricobesoar, es decir, un acúmulo de estos cabellos que se quedan en el estómago y no pueden avanzar y se van pegando uno tras otro y produciendo estos tricobesoares, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Lo mismo pasa en la pica, ¿no? Hay también besoares. Se almacenan estas sustancias y dan lugar a obstrucción intestinal, pues, ¿no? Muy bien. Otro aspecto que debemos recordar son las alucinaciones, ¿no? Las alucinaciones, hay alucinaciones benignas de la infancia. El niñito se habla solito, tiene un amigo imaginario, o en las noches mira que lo atacan las arañas, las tarántulas. Es algo común y en niños sanos, ¿no? Habitualmente que tienen inteligencia incluso superior al promedio, pero también está dentro de los diagnósticos diferenciales la esquizofrenia, ¿no? Las encefalitis, ¿no? Encefalitis autoinmune por ejemplo, contra el NMDA, N-metil D aspartato, da lugar a migrañas, dolores de cabeza y también alucinaciones, compromiso del sensorio. Las encefalitis por herpes también nos dan alucinaciones, ¿no? Bueno, entonces, pueden también ser benignas, que no traen mayor complicación. Muy bien, en general el seminario ha estado muy bien desarrollado y me parece muy bien y les agradezco el hecho de que lo hayamos adelantado, ¿ya? Desgraciadamente no ha habido mucha asistencia, pero
compartan lo que han elaborado con sus amigos, con la delegada, para que todos tengan acceso a revisarlo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. A usted, Listo. doctor, gracias. Hasta Gracias, luego. doctor. Felicitaciones a Hasta todos. luego. Doctor, gracias. Adiós. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego.